Vamos a calcular ahora el campo magnético de una bobina que tiene una intensidad I en un punto del eje. En un punto del eje de la bobina tiene una longitud B y tiene n espiras repartidas uniformemente a lo largo de toda la bobina. El punto P del eje de la bobina en el que vamos a calcular el campo está a la distancia A del extremo derecho de la bobina. Hemos dibujado algunos de los hilos, algunas espiras de la bobina, no todas, y vamos a partir del resultado del problema anterior, del campo magnético en el eje de una espira circular. Naturalmente son circulares todas las espiras de la bobina y el radio es R mayúscula. El campo magnético B que obtuvimos para una espira en un punto del eje a la distancia X de la espira era igual a mu sub 0 por I partido por 2 por R al cuadrado partido por X2 más R2 elevado a 3 medios. Este es el módulo. El campo era de la dirección del eje, por simetría tenía que ser de la dirección del eje. Y el sentido lo da la regla del sacacorchos, aplicada a la intensidad I que circula por la espira. En este caso, la espira, la intensidad entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Esto es un corte, naturalmente, de la bobina. Bueno, pues en una longitud diferencial de X de la bobina, si el punto P está a la distancia X de cada diferencial de X de la bobina, vamos a ver qué corriente circula por esa diferencial de X. Si circula una intensidad I por cada una de las espiras, pues por unidad de longitud de bobina, ¿cuánto circulará? Pues circulará una intensidad N, que es el número de espiras totales que tiene la bobina, partido por B, por la intensidad I, eso será la intensidad por unidad de longitud de bobina. En una diferencial de X habrá que multiplicar por el diferencial de X para calcular la corriente que circula en esa diferencial de X. Y esta será la diferencial de intensidad que circula por esa diferencial de X. Es como si fuera una espira en la que circula una diferencial de intensidad. Pues podemos aplicar esta ecuación obtenida anteriormente y el campo obtenido será una diferencial de B, puesto que está generado por una diferencial de I. Luego, en vez de I, tendremos que poner la diferencial de I. Será igual a mu sub 0 por la diferencial de I partido por 2 por R al cuadrado partido por X2 más R2 elevado a 3 medios. Si sustituimos, me queda que la diferencial de campo generada por esta diferencial de corriente será igual a mu sub 0 por N por I partido por 2 por B por R2, vamos a pasar todas las constantes aquí, y ahora ponemos la diferencial de X, que corresponde a la diferencial de Y, partido por X2 más R2 elevado a 3 medios.
Bueno, pues esa es la diferencial de campo generada por la diferencial de y que corresponde a la diferencial de x. Entonces el campo total será la integral de esa diferencial de campo, el módulo de la diferencial de campo extendida a ¿qué? Pues la x varía desde a, porque la diferencial de x es interior a la bobina, la x varía desde a, dimensión de la distancia de P al extremo derecho, hasta a más b, que es la distancia de P al otro extremo de la bobina. Vamos a hacer un cambio de variable para facilitar la integración, esta integral. Y vamos a hacer el cambio de variable a la variable alfa. Alfa, el ángulo que forma la dirección de cada diferencial de x desde P con el eje de la bobina. Entonces aquí, de esta figura, si esta dimensión es x, esta otra dimensión es r, radio de las espiras, y alfa es el ángulo, o sea que tenemos, si dibujamos aquí para que se vea mejor, esto es alfa, esto es r y esto es x. Luego entonces resulta que r partido por x es igual a la tangente de alfa. Entonces x es igual a r partido por la tangente de alfa. Y la diferencial de x, si diferenciamos aquí, es igual a menos r partido por el seno cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Diferenciando aquí, obtenemos la diferencial de x. Y x2 más r2 elevado a un medio es la longitud de la distancia diferencial de x a P, que será igual a r partido por el seno de alfa, ¿no? Porque esta dimensión que es lo que estamos poniendo aquí, por el seno de alfa es r. Luego esta dimensión es igual a r partido por el seno de alfa. Ya podemos sustituir pues la diferencial de b en función de alfa. Toda la parte constante la ponemos aquí. Y ahora la diferencial de x es menos r partido por el seno cuadrado de alfa por diferencial de alfa. Y el denominador, x2 más r2 elevado a 3 medios, es r cubo partido por seno cubo de alfa. Esto, r partido por r3 es 1 partido por r2, que con el r2 que hay aquí se va a ir. Luego me queda que la diferencial de b es igual a mu sub 0 por n por i partido por 2b, el seno cuadrado del numerador
que divide el numerador y el seno cubo que divide el denominador, pasa un seno al numerador. Luego me queda aquí menos seno, el menos lo conservamos, menos seno de alfa por diferencial de alfa. O sea que la función del integrando, como vemos, se reduce bastante en función de alfa, que da una integral muy sencilla, como estamos viendo. Luego entonces, y ahora los límites de integración, si antes eran a y a más b, pues ahora serán, para a es alfa sub 2, el que le corresponde, y para a más b es alfa sub 1, que es el ángulo que forma la dirección que une la espira del extremo izquierdo, del borde de la espira extremo izquierdo con el eje de la bobina. Luego entonces me queda que b es igual a mu sub 0 por n por i partido por 2b por la integral de a más b, ya hemos dicho que es de alfa sub 2, que corresponde a alfa sub 1, que corresponde a más b. Y ahora de menos seno de alfa por diferencial de alfa. La integral de menos seno de alfa es coseno de alfa, que con los límites que tenemos, pues da que el campo B es igual a mu sub 0 por n por i partido por 2b por el coseno de alfa, integral de menos seno de alfa, menos coseno de alfa sub 1, si ponemos ya los límites, menos el coseno de alfa sub 2. Como alfa sub 1 es más pequeño que alfa sub 2, esta diferencia es positiva. El sentido del campo, naturalmente, como el de una espira, era del punto P hacia la derecha. Aplicando la regla del sacacorchos, si el sentido del giro de la intensidad lo aplicamos en la dirección de la intensidad, me da el sentido del campo. El sentido de giro es así. Entra por abajo la corriente, sale por arriba, el campo va hacia la derecha. Bueno, pues ese es el campo magnético en el eje de una bobina.